Listo. Muchas gracias, ingeniero. Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que concurren a esta sesión virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y voy a decirles por qué saludo con afecto y admiración. Con afecto porque, aunque en la mayoría de los casos, si no es que en todos, no tengo el gusto, el privilegio de conocer personalmente a ustedes, sin embargo, parto de esta base. Todos cuantos tenemos el privilegio de vivir en este gran país, pues seguramente coincidimos, independientemente de nuestras edades, profesiones, ideologías políticas, independientemente de todas las circunstancias que nos pueden individualizar, coincidimos en el deseo de fortalecer a nuestro país en sus instituciones democráticas y en mejores estándares de vida para toda su población. Creo que eso, pues, es una meta, un deseo de todas las personas aquí reunidas. En esas condiciones formamos como una inmensa familia, según mi punto de vista. Y entonces, no importa si no nos conocemos personalmente, pues compartimos cultura, compartimos nacionalidad, compartimos intereses. Y entonces esto es como cuando vas a tu terruño de origen, después de haberte ausentado algún tiempo, y pues te encuentras por ahí al excondiscípulo, al primo, al vecino, con el que corriste muchas aventuras de otras épocas, y pues lo ves con esa empatía, con ese afecto, como si nos hubiéramos despedido ayer. Entonces, por eso saludo a ustedes con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque cada cual, como profesionistas que son, pues tienen una agenda muy abigarrada, muy llena de compromisos, eh, situaciones que requieren tu atención personal. Y a pesar de tener esa agenda tan comprometida, se dan tiempo para cursar, por ejemplo, este diplomado en procedimiento especial sancionador en materia electoral y derechos humanos, que pues requiere tu atención durante algún tiempo cotidianamente y luego la preparación de algún ensayo, de algún trabajo para acreditarlo y obtener oportunamente tu diploma o tu documento que pues que avala que cursaste tu diplomado. Eso implica una autodisciplina muy grande, implica una constancia, una voluntad férrea y el uso racional del tiempo. Y eso, de entrada, para mí es admirable. Por eso les he saludado con mucho afecto y admiración. Ahora bien, quiero aprovechar este foro magnífico para dar públicamente las gracias muy cumplidas a las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, así como a su staff de colaboradoras y colaboradores, todos los cuales han confiado en su servidor para que comparta con ustedes este tema. Entonces, mis más cumplidas gracias a todas estas personas. Por otro lado, quiero hacer esta observación. Esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y que la iremos utilizando a lo largo de esta sesión y de mañana la segunda y última sesión sobre el tema, este material es suyo. Se hizo pensando en ustedes. Cuando termine la segunda sesión el día de mañana, por conducto de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido pues, muy solidarias y muy eficientes, vamos a hacerles llegar este documento a sus dispositivos. Esto se los digo para que pues no tengan necesidad de escribir o tomar alguna fotografía o cosas de ese tipo, si alguna o algunas láminas les parecen importantes. Este material es suyo, nada más hay que tener paciencia que la sesión termine mañana
y ya les llegará a sus dispositivos. Ahora, si alguna persona a lo largo del tratamiento que hagamos de este tema tiene alguna duda, o tal vez no una duda, sino un comentario, porque seguramente ustedes han tenido experiencias, lecturas, muchas personas aquí reunidas, pues han trabajado en partidos políticos, han trabajado en órganos electorales, y claro que tienen experiencias y han visto muchas cosas. Entonces, a lo mejor no es una pregunta, sino algún comentario que quieran ustedes aportar para enriquecer a toda la audiencia con ese comentario. Entonces, es tan sencillo que activen su micrófono y me interrumpan, no hay ningún problema. Esto se los digo porque con la presentación pierdo la perspectiva de toda la audiencia y entonces a lo mejor no advierto que has levantado tu mano. Entonces, no te preocupes, tú interrumpe y di, oiga, pues sobre este punto yo tengo esta duda, o bien tengo este comentario que hacer. O sea, siéntete en ese sentido con mucha confianza. Ahora bien, dichas estas situaciones, vamos a proceder. El tema que tenemos que desahogar entre hoy y mañana es el de los derechos fundamentales de las partes y de terceros en el procedimiento especial sancionador. De entrada, el título nos causa un poco de ruido porque las partes en el procedimiento especial sancionador lo entendemos muy bien, pero terceros, vamos a ver quiénes podrían ser esos terceros interesados en este caso de un procedimiento especial sancionador, pero de eso ya platicaremos. Nada más alerto, así como un pequeño foco rojo, que el título tendríamos pues, que comentarlo un poco, pero ya lo haremos. Bien, entonces miren, lo primero que les muestro aquí es un objetivo general. Porque esto es pedagógicamente necesario saber qué es lo que queremos lograr a través de estas dos sesiones. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, tracémonos metas. Dice aquí este objetivo general que al concluir el estudio de las dos sesiones destinadas por la Escuela Judicial Electoral para analizar el tema, las personas participantes, o sea, ustedes, tú, las personas participantes tendrán la información requerida para identificar los derechos fundamentales que se reconocen a las partes y, en su caso, a los terceros interesados en el desarrollo de un procedimiento especial sancionador y la importancia que ello implica si se vincula con los derechos fundamentales de las personas en materia de acceso a la justicia y a las reglas específicas del debido proceso. A ver, desde luego por el tema, por el título del tema, sabemos que vamos a hablar de los derechos de las partes y tal vez de los terceros interesados, pero en un procedimiento especial sancionador. Pero esos derechos deben compararse, deben relacionarse, vincularse a los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, y también a las reglas ya específicas del debido proceso, que está dentro del campo de los derechos humanos. Entonces, tenemos que hacer esa vinculación para que quede claro eh, por qué estudiamos el tema dentro del procedimiento especial sancionador. Bueno, ese es el objetivo o los objetivos que queremos lograr, darles toda la información que sea posible para que ustedes mismos hagan su criterio, lo fortalezcan respecto a si los derechos que se atribuyen a estas personas cubren la parte de derechos humanos y sobre todo las del debido proceso, que son derechos muy específicos, los del debido proceso. ¿A qué le llamamos debido proceso y qué características debe tener? Bien, de acuerdo con ese temario, con ese objetivo, debemos tener este temario. Primero una introducción para que nos ubiquemos, veamos en dónde nos vamos a mover, cuál es nuestro terreno, nuestros parámetros.
Y luego ya entrando en materia, vamos a hablar un poco del jus puniendi, que seguramente ustedes ya lo han tocado en algunas otras sesiones de este diplomado. Es posible que sí, es posible que no, pero a nosotros sí nos hace falta tener muy ubicado ese jus puniendi para ver por qué el Estado, a través de sus distintos órganos, tiene esa capacidad de conocer y resolver un procedimiento especial sancionador y cuáles son los límites a ese jus puniendi. Ahora bien, vamos a hablar también de los procedimientos sancionadores electorales y concretamente para ubicar ahí al PES, al procedimiento especial sancionador, motivo de nuestra materia. Luego hablaremos de las partes en el PES, ahí es donde entraremos en consideraciones detalladas sobre el tema que les dije, las partes y los terceros. Y finalmente, los derechos de estos, partes y terceros, en el PES y su vinculación con los derechos humanos, porque ya sabemos que hay que hacer esa vinculación. Y también, claro, dentro de estos derechos humanos, con las garantías del debido proceso, a ver si se cumplen en el caso de los derechos que reconocemos a estas personas, a terceros y a partes. Y luego vendrán conclusiones, pero esas conclusiones son muy subjetivas. Son mis conclusiones. Tal vez tú coincidas con ellos o tal vez no, porque las conclusiones cada quien las saca. Es como cuando vamos a ver una película y bueno, pues a uno les gustó mucho, a otros no les pareció tan bonita la película, parecía que tenía algunas fallas. En fin, cada quien tiene su opinión sobre el mismo tema, porque cada quien lo ve con su propia perspectiva. Entonces aquí las conclusiones, yo les ofreceré las mías y ya veremos si coinciden o no con ustedes. Pero ese es el temario. Y ahora vamos, pues ya una vez que sabemos por dónde nos estamos moviendo, pues vamos a hablar de la introducción. Vamos a dar paso a esa parte. Mira, cuando se habla del derecho en sentido de normatividad, porque el derecho tiene varias acepciones, pero una de las acepciones es entenderlo como norma, como regla de conducta. Claro, como abogados, que aquí en la audiencia hay muchos, pues es una regla de conducta con ciertas características. Pero bueno, cuando se habla del derecho en sentido de normatividad, impero atributiva, quiere decir que por un lado se impone y me impone deberes y por otro también me atribuye derechos. Debe recordarse que este es un sistema de reglas de conducta de carácter imperativo que además de reconocer derechos, impone obligaciones. Por eso tiene carácter impero atributiva. Una norma de derecho, la que tú quieras, en la materia que sea penal, civil, fiscal y claro, electoral, pues por un lado me otorga derechos y por otro lado también me impone obligaciones, por eso es impero atributiva. Y por lo mismo tiene la posibilidad de determinar y aplicar sanciones a las personas infractoras. Pues si me da derechos, me los deberá hacer efectivos. Y en caso de que esto no ocurriera, pues tengo vías para impugnar y vías para que se me restituya mi derecho violentado. Por ejemplo, en términos generales, pues el amparo y en materia electoral concretamente, pues cualquiera de los juicios y medios impugnativos que tiene la ley. Por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ahora bien, eso en cuanto a los derechos, pero en cuanto a las obligaciones, pues si impone obligaciones, entonces también debe tener un sistema de aplicación de sanciones para aquellas personas que no realicen la conducta a la que están obligados, o sea, que caigan en infracción. En la actualidad, ante la divulgación del reconocimiento de los derechos humanos, su postulación y la necesidad prioritaria de su tutela, muchas veces se olvida que el derecho también tiene un aspecto punitivo, castigador, ¿sí? Aplicador de sanciones. Y esto es una realidad que tú puedes ver en tu medio ambiente circundante. Cuando sentimos que hay una violación a nuestros derechos humanos,
inmediatamente reclamamos, a veces institucionalmente interponiendo algún medio impugnativo en la materia que tú quieras, o a veces incluso manifestándonos en contra de la autoridad. Entonces somos muy sensibles a cualquier posible violación a nuestros derechos humanos y hacemos bien, no tenemos por qué tolerar ninguna afectación a nuestros derechos fundamentales, eso no tiene discusión, pero no siempre somos igualmente celosos, cuidadosos, exigentes en cuanto a las obligaciones que nos da la norma. A veces olvidamos que también tenemos obligación nosotros de cumplir con los preceptos normativos. Eso es a lo que se refiere este segundo párrafo. Ujú. Bueno, ahora, en materia electoral, concretamente, que es lo que nos interesa, se establece un campo específico de procedimientos administrativo-jurisdiccionales para aplicarse en caso de la comisión de diversas conductas infractoras que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por sus siglas, LEGIPE, se regula como régimen sancionador electoral y disciplinario interno, que abarca del artículo 440 a 493 de dicha ley. A la vez, los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establecen las facultades del tribunal en torno a este tipo de procedimientos, con lo cual queda sentada su naturaleza administrativa jurisdiccional. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esta lámina? Que, pues precisamente, en cuanto hace a lo electoral, contamos con una serie de caminos, de vías que tienen carácter administrativo jurisdiccionales, porque en parte va a participar el Instituto Nacional Electoral en sus órganos competentes y en parte el Tribunal Electoral también con sus facultades, unas para la sala especial, regional especializada y otros ante la sala superior incluso. Entonces, por eso son vías que se podrían considerar como administrativas jurisdiccionales, porque el instituto es un órgano administrativo, en tanto que el tribunal, por obviedad, es una institución jurisdiccional. Y entonces yo tengo que tener a la mano para esta situación de los procedimientos sancionadores dos leyes que me van a servir de fundamento si estoy dentro de la necesidad de participar como autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, en algún procedimiento sancionador. Entonces, por un lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por el otro, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esos dos documentos legales debo tenerlos a la mano, debo tenerlos en mis dispositivos electrónicos para poder ejercer, según sea mi carácter como autoridad administrativa o como autoridad jurisdiccional, ejercer las facultades que la ley me otorga en el conocimiento y resolución de estos procedimientos. En consecuencia, si en materia electoral se debe aplicar un régimen sancionador para el caso de la omisión de la comisión de infracciones a la normatividad, debe quedar en todo momento asegurada a las personas involucradas el respeto irrestricto de sus derechos en el marco de un debido proceso. Efectivamente, si vamos a ejercer esa facultad que tienen los órganos del Estado, las autoridades, para decirlo rápido, respecto a cualquier infracción que se cometa, pues también tiene que quedar muy claro el respeto que como persona física o persona moral, por ejemplo, ciudadano, por ejemplo, partido político, debe quedar muy claro cuáles son mis derechos, a fin de que estos sean respetados dentro de esos procedimientos.
Entonces ya vamos encaminándonos a lo que nosotros queremos. Es decir, como el Estado va a ejercer su función sancionadora, bueno, pues entonces frente a eso yo debo estar protegido, debo tener también un área específica que el Estado, con toda su autoridad, está obligado a respetar. Y entonces sí es importante saber cuáles son esos derechos que tengo, porque no son los que yo me imagine o los que a mí me gustaría tener, sino los que el mismo Estado de Derecho me reconoce. Y de esa manera, pues sí, el Estado va a ejercer su función punitiva, pero con límites, pero dentro de parámetros que el mismo Estado reconoce deben respetarse a las personas. Esto justifica entonces el tema inicial que ahora se desarrolla en este diplomado en procedimiento especial sancionador en materia electoral y los derechos humanos, es decir, el de los derechos fundamentales de las partes y, si es el caso, de los terceros interesados en un procedimiento especial sancionador. Entonces, el tema que vamos a tocar sí pertenece a la temática de un procedimiento especial sancionador. Como tú mismo dices, sancionador. Quiere decir que dentro de ese procedimiento yo o tú o ella podemos ser sancionados, afectados en nuestra esfera jurídica. Bien, pero entonces para que tú ejerzas, Estado, tus funciones, yo también tengo que tener perfectamente claro, y tú también como órgano infractor, nuestros derechos. Y esos derechos míos se encuadran, están dentro de una gran caja que se llama derechos humanos. De manera que tú puedes ejercer tu función, pero no arbitrariamente, sino respetando momento a momento y de manera impecable mis derechos como persona y mis derechos como parte de un procedimiento administrativo jurisdiccional, o sea, el debido proceso. Entonces, esto que estamos comentando es lo que explica este tema dentro de todo lo que tú has estudiado sobre el procedimiento especial sancionador. Bueno, pues queda atrás la introducción. Y hablemos entonces de este tema, el jus puniendi, que como te digo, es muy probable que lo hayas visto desde tus primeras clases de este diplomado, porque pues es esencial. Tenemos que ver por qué el Estado ejerce función infractora. ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? En la actualidad, el Estado tiene que justificar sus atribuciones y el jus puniendi es una atribución. Bueno, vamos a ver primero qué entendemos por jus puniendi. Seguramente todos tienen una idea general y podrían intentar hacer una definición y seguramente la harían bien, pero aquí tienes una definición. El concepto de jus puniendi es una atribución sancionadora de los órganos del Estado ante la comisión de infracciones a la normatividad vigente. En otras palabras, se entiende como la potestad sancionadora del Estado. Fíjate qué interesante porque el Estado, yo normalmente como simple ciudadano, lo entiendo en el sentido de que debe proteger mi vida, mis intereses, mis derechos. Para eso surgió el Estado. El Estado es una creación humana, el hombre inventó el Estado, no es algo que se da en la naturaleza. Ha sido la civilización, la cultura, el hombre quien ha formado los estados. Pero ¿para qué existe el Estado? El Estado sirve para garantizar mi seguridad y mi supervivencia. Entonces yo entiendo que el Estado tiene como una función elemental y fundamental el asegurar mi vida, mi propiedad, mis intereses, mi integridad. Pues sí, esa es una función, pero no la única. Otra función es la de la potestad sancionadora. El Estado me puede sancionar. ¿Se acuerdan ustedes cómo en la época de los romanos
Ellos pensaban o imaginaban al derecho, al mundo jurídico, en la figura de una mujer, eh, Temis, Temis la llamaban, la diosa de la justicia. Y tú has visto muchas veces su escultura, una mujer que trae una balanza de 2 platos, una libra romana, trae sus ojos vendados y trae una espada. La balanza implica que la justicia debe valorar lo positivo y lo negativo de la conducta humana, atenuantes y agravantes, por ejemplo. Por otro lado, los ojos vendados implica su imparcialidad. No puede, pues en forma subjetiva, estar de antemano con prejuicios, con ideas preconcebidas y a favor de una de las partes en pugna. Debe ser completamente neutral, eso simboliza sus ojos cubiertos. Pero la espada implica la posibilidad de sancionar. O sea, en caso de que tú hayas infringido la ley, y claro que esto quede plenamente demostrado y demás, vendrá la sanción. Entonces, el derecho es protección, el derecho implica el resguardo de mi vida, de mi propiedad, de mi integridad, pero también la posibilidad de que yo sea sancionado. Debe aclararse que no se trata de un derecho a aplicar penas, porque si yo veo así la palabra jus puniendi, pues puniendi viene de penar, de pena. Y aquí me aclaran, mira, no es exactamente nada más derecho de aplicar penas, aunque comprende también eso, como lo sugiere en primera instancia su denominación literal original, porque la autoridad en términos generales no tiene derechos, sino facultades. Fíjate, si yo me acuerdo, sí, como abogado, que la palabra jus significa derecho. ¿Te acuerdas de eso? Es una palabra de origen indoeuropeo, viene del sánscrito, un idioma anterior al latín, y significa recto. Y entonces siempre que veo la palabra jus, pues me acuerdo que están refiriendo al derecho. Entonces ahí, si yo veo el término textual, dice jus puniendi, o sea, derecho de penar, derecho de imponer penas, pero no es un derecho. Y aquí me lo está aclarando esta parte de la lámina. Me dice, es que mira, los órganos de autoridad no tienen derecho, tienen facultades. Los derechos son para los gobernados. Tú o yo sí tenemos derecho. Derecho a la libre expresión, derecho a la libertad de prensa, derecho de tránsito, derecho de muchas cosas. O sea, tú y yo sí tenemos derechos, pero el gobierno no tiene derecho, el gobierno tiene facultades. Sin embargo, ahí textualmente dice jus puniendi, ¿verdad? Ahora bien, entonces ya quedamos, las autoridades no tienen derechos. El policía no tiene derecho a detenerme, tiene la facultad de hacerlo, por ejemplo, si estoy cometiendo un delito infragante, pero no tiene derecho a hacerlo, tiene facultad para hacerlo. Yo, en cambio, sí tengo derecho a contar con un abogado que me defienda en un caso de un juicio penal, por ejemplo. Entonces yo sí tengo derechos, la autoridad no tiene derechos. El presidente de la República, el gobernador, el legislador, no tienen derechos, tienen facultades. Ahora bien, facultades que se encuentran establecidas en la Constitución y en la ley, por lo que en su actuar oficial ejerce funciones o atribuciones, haciendo uso de facultades. Ahora sí tiene, digamos, sentido esto. La autoridad ejerce funciones o también puedes decir atribuciones. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de facultades. Facultades que expresamente le otorga o le reconoce la Constitución y o las leyes aplicables. En una definición un poquito más racional, se puede considerar como la potestad del Estado a través de algunos de sus órganos constitutivos para imponer sanciones y medidas de seguridad. Es lo que nosotros llamamos generalmente medidas cautelares.
a quienes previo procedimiento legal resulten responsables de la comisión de infracciones a la normatividad vigente o para inhibir conductas de riesgos en caso concreto. La pena, pues, por un lado, implica una sanción en general, pero también implica una medida para desanimar, para inhibir a cometer una infracción. Es decir, si no hubiera esa sanción, pues quizás no respetaríamos la norma. Por eso es muy grave que haya impunidad, porque al haber impunidad nos damos cuenta, porque no somos tontos los ciudadanos, nos damos cuenta que no tiene consecuencia ninguna. Y entonces, bueno, pues más de uno se anima a cometer la infracción. Fíjense ustedes, por ejemplo, hace algún tiempo, que les gusta, unos 20 años, unas 2 décadas atrás, la gente no se atrevía con facilidad a pasarse un alto en el tránsito, porque sabía que te infraccionaban. Y en una sociedad incluso muy proclive a la ilegalidad, sabías que el propio funcionario de tránsito te iba a extorsionar, ¿sí? Entonces pasabas el alto, te paraba el agente de tránsito y de menos, ¿sí? Te extorsionaba. Entonces eso hacía que te inhibieras. Pero de un tiempo para acá, unos 20 años para acá, esto ya no ocurre y no pasa nada. Y entonces la gente ya está acostumbrada, entre comillas, a que los altos hay que pasarlos. Y cuando un automovilista se detiene, pues le están tocando el claxon. ¿Qué le pasa? Debería seguirse. Y esto ha causado muchísimos accidentes y a veces muy graves, pero no entendemos y hasta aceleramos para pasar. Entonces el choque es brutal porque tú mismo aceleras para todavía lograr pasar y sin ninguna necesidad. No tienes ninguna urgencia, no va de por medio algo delicado, no llevas una persona en estado grave al hospital. No, ya es, digamos, como que así deben ser las cosas. Entonces, el no infraccionar, el no aplicar, simplemente aplica lo que dice el reglamento de tránsito, no necesitas causarle un daño al conductor, simplemente aplicar la norma. Pero si no lo haces, pues esto incita a que nadie obedezca la norma. Por esa razón, entonces, pues el jus puniendi es importante destacar que se expresa siempre en relación con estados gobernados. No aplica en consecuencia a otras opciones sancionadoras que pudieran presentarse en la vida social. Por ejemplo, de parte del patrón respecto a sus trabajadores. Cuando el patrón, por ejemplo, toma una medida de disciplina dentro de lo que es racional y lo que es reglamentario en su empresa, pues no está haciendo ejercicio del jus puniendi. No, porque el jus puniendi es una expresión que es exclusiva del Estado y para efectos de lo que ya mencioné. Entonces, tampoco el padre corrigiendo al hijo dentro de los límites que puede darse, pues tampoco ahí se puede hablar de jus puniendi. El jus puniendi es una facultad específica del Estado a través de sus distintos órganos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra jus y la palabra puniendi? Bueno, pues como decíamos hace un rato, viene del latín. Son dos vocablos, jus, que significa derecho, y puniendi del verbo punir, aplicar penas. Esto es derecho a penar. En sentido amplio, implica o aplica para el ámbito de los delitos y sus correspondientes penas, auténticas penas. Y en el ámbito de las infracciones en materia administrativa y sus respectivas sanciones. Esto que está diciendo esta lámina es muy importante porque ya aquí de entrada estoy observando que hay dos campos de aplicación del jus puniendi como facultad sancionadora del Estado. Por un lado, puede hacerlo en el campo del delito y entonces aplicará penas. Por ejemplo, la cárcel.
Y el otro lado, por otro lado, está el ámbito de las infracciones, derecho administrativo y sus respectivas sanciones. En esta segunda opción, precisamente en de las sanciones en materia administrativa, se encuentra regulado en la legislación electoral federal. Cuando yo me asomo al mundo electoral, pues lo que estamos viendo en este diplomado son precisamente infracciones a la norma, y por lo tanto se aplican sanciones. Podría darse el caso de delitos, pero entonces ya sería otro tema. Los delitos en materia electoral. Es otra ley, es otro tratamiento y es otra circunstancia. Bien, en consecuencia, el ius puniendi se manifiesta y concreta en dos vertientes, en vía penal y en vía administrativa. Si nosotros lo acomodamos todavía a la especialidad de lo electoral, entonces sería vía penal electoral, vía administrativa electoral. La primera, la vía penal electoral, sería el mundo de los delitos electorales, y la vía administrativa son los procedimientos sancionadores electorales. Bien, el ius puniendi en su vertiente penal. ¿Por qué la vamos a ver ahorita aquí? Porque de ella vamos a desprender después, desde luego adecuándolo al derecho sancionador administrativo. Pero el antecedente, sí, el respaldo, lo tenemos en la vertiente penal. Vamos a ver, la potestad del Estado para conocer y castigar la comisión de delitos, de conductas delictivas. Entonces, ese es el ius puniendi en su vertiente penal. Ahora bien, ¿qué naturaleza y características son fundamentales? Estoy hablando del campo de lo penal y vuelvo a repetir, lo estoy haciendo no por distraer la atención, no se trata de una discreción, no. Se trata de que después de esto se va a desprender lo que tenemos en materia administrativa, nada más que acomodándolo, adaptándolo. Entonces podemos dar estos puntos de vista en el campo del ius puniendi en materia penal. La imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. O sea, solamente el juez puede hacer eso, aplicar una pena, modificar la pena y establecer la duración de esta pena. Por ejemplo, cuántos años de prisión se van a imponer a esta persona. No es lo mismo estar 3 años en la cárcel que estar 30. Y tiene como propósito fundamental la reinserción del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Esa es digamos, la filosofía en materia penal, readaptar al sujeto, considerar que debe ser superado su ilícito para que un día se reintegre al campo de la sociedad. Ahora, bajo los principios y garantías del debido proceso, debe observarse principalmente los siguientes aspectos. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Entonces, cualquier persona que tenga un proceso penal debe ser juzgado en instituciones judiciales establecidas con anterioridad al hecho que se le imputa. Y por otro lado, por leyes que sean de carácter general, como deben ser las leyes. Por otra parte, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este es un principio que viene desde el derecho romano, ¿sí? Si vamos a tener una nueva ley, esta empezará a regir a partir de que se inició su vigencia, no va para atrás, si es el caso que perjudique a quien se la va a aplicar. Nadie puede ser privado de su libertad, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con la anterioridad al hecho. Esto tiene parte de lo anteriormente dicho.
Y esto privó en el mundo desde 1215, en plena Edad Media, cuando en Inglaterra se firmó la Carta Magna, que reconocía derechos a las personas. Y en materia procesal, pues debía haber también una serie de garantías o derechos a quien estaba sujeto a un proceso penal. Otro principio es que está prohibido imponer por simple analogía, o sea, porque se parecen, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Otros principios: queda prohibida las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento en cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier pena inusitada y trascendente. En nuestro medio ambiente, en el medio ambiente mexicano, esto quedó prohibido desde la Constitución de Cádiz de 1812, cuando todavía éramos parte del Imperio Español. Y después, ya en nuestra vida independiente, ha sido reiterado, incluso desde la insurgencia con la Constitución de Apatzingán de 1814 y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Entonces, en México la tradición de que está prohibido estas cosas, pues tiene mucho tiempo. La pena de muerte todavía tuvo aplicación hasta algún tiempo dentro del siglo XX, pero actualmente está completamente proscrita. Toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Ningún juicio criminal debe tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Todos estos puntos que estamos observando, pues tú los conoces muy bien y desde luego tienen su aplicación en el derecho penal y algunos son muy antiguos, como te decía, los puedes reconocer desde el derecho romano. Sus fundamentos constitucionales están en esos artículos que se ven en la parte final de la lámina, artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya con la redacción propia de la Constitución. Bueno, este es el mundo de lo penal. Pero el mundo del ius puniendi en su vertiente administrativa, el orden jurídico no solo establece disposiciones penales, claro, a los delitos y autoridades judiciales, también contempla una administración pública y disposiciones de esta naturaleza cuyo incumplimiento o falta debe ser conocida y, en su caso, sancionada por autoridades u órganos de igual índole. Entonces, ya aquí estoy advirtiendo algo interesante. En el orden jurídico penal solamente cabe la decisión judicial. En el orden de sanciones de la parte administrativa del Estado, implica autoridades administrativas y tal vez, como en el caso de lo electoral, autoridades jurisdiccionales. Entonces, aquí hay un cuadro que comparativamente me da mucha ilustración sobre la diferencia del campo administrativo y del campo penal en materia del ius puniendi. Mira, las diferencias entre lo administrativo y lo penal. El órgano sancionador. En el administrativo, pues es un órgano de esa naturaleza administrativa, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, en un procedimiento ordinario, sancionador, pues es el instituto a través de sus distintos órganos. En caso del derecho penal, necesariamente es un juez de cualquier jerarquía, pero juez al fin. La conducta se llama infracción, en cambio en el derecho penal se llama delito. Las sanciones que caben en el administrativo son de carácter pecuniario, por ejemplo, una multa, o administrativa, por ejemplo, que por un año un partido político no reciba
administraciones. Esas son sanciones de tipo administrativo. En cambio, en materia penal, las sanciones pueden ser privativas de la libertad o también o pecuniarias, multas. Normatividad dispersa en varios ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, nosotros ahorita vimos que en la materia electoral, el mundo de lo sancionador lo tengo que buscar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En cambio, en materia penal generalmente están compendiados en un solo documento legal, por ejemplo, el Código Penal Federal o el Código Penal de alguna entidad federativa, pero no hay una gran dispersión de normatividad. Ahora bien, ¿son aplicables los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador? Pues sí, con algunas modulaciones, con algunas adaptaciones. Por eso es que hace rato vimos los principios que rigen la materia sancionadora penal, porque mutatis mutandi, o sea, haciendo adecuación, lo podemos traer al campo del derecho administrativo. Por eso quisimos primero dar una vista, aunque sea así a vuelo de helicóptero, sobre los principios que rigen a la materia de derecho penal. Sí, en la medida en que resulten acordes con la naturaleza del derecho administrativo sancionador. Entonces tenemos que adaptarlo. Es decir, lo que, por ejemplo, dice el principio penal que no se pueden imponer penas por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté establecida en la ley. Bueno, esto lo paso al derecho administrativo y pasaría algo similar. No podemos infraccionar si no está especificada la conducta en la ley correspondiente. Entonces, es el mismo principio, nada más que como dice aquí, arreglándolo, amoldándolo al campo administrativo. Hay una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la tesis 45 del año 2002, que dice derecho administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal. Eso lo está diciendo el tribunal, no lo estoy diciendo yo como académico. Y si me voy a la parte interesante de esta tesis, si me voy a la parte medular, me encuentro lo siguiente. Dice, la división del derecho punitivo del Estado es una potestad sancionadora, jurisdiccional y otra administrativa. Esto ya lo habíamos advertido. Tiene su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que pretende sancionar y reprimir. En todos los casos es ilícito, tanto el delito como la infracción, porque lo ilícito es lo que está contrario a la ley. Entonces, tan es contrario a la ley cometer un delito que cometer una infracción. Ahora dice enseguida, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado, que son fundamentales para su existencia. Entonces, el delito generalmente es una conducta muy grave que atenta incluso contra la estabilidad del Estado. Y dice así aquí, en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas, se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social y tiene por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden fundamentalmente en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Entonces yo advierto que en cuanto a la infracción, la agresión al Estado de Derecho es menor. Sin embargo,
también tiene que ser sancionada. Y tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador coinciden, como dice la tesis del tribunal, en alcanzar y preservar el bien común y la paz social. El orden debe prevalecer, el orden jurídico. Dice ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad. Esto es reprimir el injusto, considerado este en el sentido amplio, para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal en cuanto a este objetivo preventivo son aplicables al derecho administrativo sancionador como manifestación del ius punendi. Entonces, esta parte es muy interesante porque el propio tribunal me está haciendo una diferenciación entre el mundo de lo penal y el mundo de lo administrativo, aunque en ambos casos la tendencia es, o el fin es, que se conserve el orden jurídico, la paz social, como dice aquí. Ahora bien, hay una jurisprudencia ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no del tribunal, sino de la Corte, que dice normas de derecho administrativo para que les resulten aplicables los principios que rigen al derecho penal, es necesario que tengan la cualidad de pertenecer al derecho administrativo sancionador. Y aquí está subrayado con amarillitas la parte interesante para nosotros en la temática que estamos trabajando respecto al ius puniendi. Dice que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, pero en el sentido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones. A ver, ¿cuáles son? Inciso A, que se trate de un procedimiento que pudiera derivar de la imposición de una pena o sanción. Esto le llama elemento formal. Y B, que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado, elemento material. Entonces, dice la Corte, mira, sí puedes aplicar los mismos principios del derecho penal en el mundo administrativo. Nada más que, fíjate que se esté tratando de que va a imponer sanciones que sí afectan la esfera jurídica de la persona, igual que las penas en el derecho penal. Y dos, que el procedimiento se ejerza como una manifestación del ius puniendi del Estado. Entonces, como se parecen en los dos casos, sí puedes aplicar los principios del derecho penal, ya sabemos, adecuándolos. Ahora bien, entonces, por ejemplo, ¿qué principios podemos aplicar en materia administrativa que de alguna manera provienen de lo penal, aparte de los principios que ya vimos en la lámina pasada? Pues tienes legalidad, presunción de inocencia, intervención mínima, profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones. A ver, vamos a ver cada uno de estos principios.
tú los conoces muy bien porque como abogado, pues nada más a la simple mención tienes una idea, pero no está de más que lo recordemos. Mira, la legalidad. La norma jurídica debe estar expresada en forma escrita, abstracta, general e impersonal. Sí, así deben ser las leyes deben ser abstractas, impersonales. Es el juez el que ya las individualiza al aplicarlas al caso concreto. La ley dice se aplicará tanto más cuanto al qué, pero no menciona a una persona en particular. Nada más que el juzgador ya tiene un expediente donde obra nombre y apelativos de la persona infractora. Entonces ya no se le va a aplicar al qué, sino a fulano de tal. Entonces, es la legalidad, la norma jurídica debe estar expresada en forma escrita, abstracta, general, impersonal. Presunción de inocencia. Nadie puede ser sancionado sin pruebas. La autoridad tiene la responsabilidad de verificar el hecho, es la valoración de la prueba y diligencias para mejor proveer. Acuérdate que la presunción de inocencia consiste en términos generales en que nadie es responsable, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Partimos de entrada que es inocente. Ahora vamos a ver si realmente lo es. Esa presunción de inocencia debe estar, desde luego, corroborada por las pruebas que se presenten. Y entonces en materia administrativa debe privar exactamente lo mismo, lo vamos a ver más adelante. Debemos tener fijo el principio de presunción de inocencia. Y fíjate que esto que dice aquí, que todos lo entendemos, y que también viene de muy lejos, viene desde la época del derecho romano también. Sin embargo, no es cuestión tanto de declararlo jurídicamente, de que esté en la ley o cosas así, sino que esté en nuestra mente, en nuestra cultura. ¿Cuántas veces, incluso como abogados que somos, hacemos exactamente lo contrario? Cuando nos enteramos que se ha incoado a alguien un proceso penal o administrativo sancionador, damos por hecho que realizó la conducta. Y así lo decimos, mira nada más, ¿sí? Mira lo que estaba haciendo fulano o mengana, ¿verdad? Es una persona corrupta, etcétera. Y el procedimiento todavía ni siquiera se ha desahogado. Y nosotros damos por hecho, por sentado, que si dice es cierto. Y no, la presunción de inocencia es exactamente al revés. Tú no puedes declarar ni siquiera para ti mismo que esa persona es responsable hasta que no se demuestre. Entonces, el problema no es tanto que esté en la ley, porque está en la Constitución, está en la ley, está en cualquier documento internacional, un instrumento de convención, está la presunción de inocencia, pero donde no está es en nuestra mente. O sea que tenemos que ahí cambiar de cultura en términos generales. Pero veamos otro, intervención mínima. La autoridad solo debe hacer las indagatorias necesarias y molestar lo menos posible a los justiciables. Siempre es un problema que pues, te revisen tus cuentas, que te revisen tus actos, etcétera. Por ejemplo, en un procedimiento de fiscalización. Pero pues es necesario. Bueno, ya que es necesario, pues que se te cause la molestia mínima, lo menos que te puedan molestar o estorbar en el desempeño de tus actividades cotidianas. Si cualquier acto de autoridad al irrumpir en tus documentos, en tus contabilidades, en tus facturas, en todo lo que tienes tú como archivos, pues desde luego te va a causar molestia. Bueno, procurar que esa molestia sea mínima. Profesionalismo, aquí hablamos de ética judicial, es el conocimiento y ejercicio eficiente, ¿sí? Por eso la justicia, ya sea penal o ya sea administrativa sancionadora, debe ser desarrollada por gente competente, con experiencia, con calificación para hacerlo. ¿Por qué? Porque va a determinar sanciones en su caso para las personas. Entonces no podemos poner ese procedimiento en manos de personas inexpertas o que francamente desconozcan el procedimiento. Exhaustividad.
agotar las diligencias necesarias para poder determinar si se incurre en algún hecho ilegal y calificar integralmente todo lo aducido por las partes. Por ejemplo, en las resoluciones, ya penales, ya administrativas, se debe aplicar este principio de exhaustividad. Todo lo que se manifestó como agravios, todo lo que se manifestó como debida aplicación de la norma, debe quedar respondido a satisfacción. Todos los puntos deben quedar aclarados con perfecta fundamentación, para que no nos quepan dudas, para que no se quede algo como en el limbo, como que no se resolvió. Y concentración de actuaciones para que no haya fragmentación de expedientes sobre la misma causa. Aquí es lo que nosotros en materia jurídica llamamos acumulación. ¿Sí? Si dos o tres o más casos tienen similitud y se están aplicando para la misma situación, pues acumúlalos y así hay una sola resolución. Eso abrevia los tiempos de la justicia, pero también evita que haya decisiones contradictorias dentro de una misma situación. La acumulación, pero eso es un asunto ya del procedimiento. Principios aplicables, seguimos. Proporcionalidad entre lo realizado y la pena, de lo que ya se habló al señalar la individualización de la sanción, que deriva en un principio similar, aplicando en materia penal el de proporción entre la conducta ilícita realizada y la pena aplicada, tomando en cuenta también el daño ocasionado y el bien jurídico protegido. Una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, en su diplomado del procedimiento especial sancionador, seguramente lo han visto o lo verán muy pronto, es la individualización de la pena. La pena está establecida en la ley, ¿sí? Y en el caso administrativo ya sabemos que son infracciones. Entonces, bueno, ¿cómo voy a individualizar la fracción? O sea, ya en el caso concreto, ¿cuánto le vamos a aplicar de multa? Bueno, para hacer eso hay todo un procedimiento que debe tomar en cuenta varios parámetros. La gravedad, en caso que lo haya, la reincidencia, el bien jurídico tutelado, el daño que se ocasionó, el beneficio que recibió con su conducta irregular. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. La capacidad económica del infractor. No le podemos poner una infracción igual a un individuo que a un partido político. Entonces, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para exactamente determinar cuánto se le aplica. Esa es la proporcionalidad entre lo realizado y la pena, y en su caso de ser administrativo el asunto, la infracción que le vamos a aplicar. Y ese es un punto, te decía, muy interesante en el diplomado. Incluso a veces se hacen hasta ejercicios para que tú ya en lo particular, cursante, después de escuchar cómo se individualiza la infracción, pues tú hagas un ejercicio, ¿verdad? Tomando datos de un expediente sin mencionar a quién estamos hablando o de quién estamos hablando, pero sobre eso, a ver, tú individualiza la pena. Y es interesante, al principio pues va a haber equivocaciones, va a haber errores, pero de eso se trata, de que llegue el momento en que lo podamos hacer perfectamente bien. Consideraciones finales en torno al jus puniendi en general. El jus puniendi originalmente se entendía como derecho a punir o sancionar, y esto era entendible en épocas de dominio total de las estructuras políticas. En otras palabras, el jus puniendi, así conceptualizado, concordaba con la existencia de un Estado totalitario. Por eso los romanos le pusieron así derecho a punir, ¿sí? Porque en su época no se pensaba en los derechos humanos, incluso había esclavos, etcétera. O sea, estaban muy lejos de la concepción jurídica humanística que se tiene hoy día.
Actualmente, en la concepción de un orden constitucional y un Estado democrático de derecho, el enfoque cambia. De esta manera, el Estado totalitario es represor, el Estado totalitario castiga. El Estado constitucional de derecho, que es el nuestro, es un Estado corrector y previsor. Corrige lo que se hizo mal y previene la conducta. Más que castigarla, debe prevenirla. Entonces hay medidas que se toman, políticas que se toman, políticas de Estado, para evitar que se cometan delitos o infracciones. Pero ya que se cometen, entonces vamos a corregir, ¿sí? Pero no a reprimir. La represión es más bien una, una característica de un Estado totalitario. Entonces, sí ha cambiado desde que se creó la frase ius puniendi, pues la vida ha cambiado mucho a los tiempos que corren ahora. Muy bien. Ahora, otro tema también relacionado con el ius puniendi es la dignidad humana como límite y condicionante del ius puniendi. Pero, ¿qué es la dignidad? La dignidad deriva del latín dignitas, que significa excelencia o grandeza. Es una cualidad inherente a la persona humana, propia de ella, que lo hace único y respetable. Se justifica por su racionalidad y su capacidad de albedrío. Puede ser de origen u ontológica o derivada, adquirida o de honor. La dignidad, si alguien te preguntara así a bote pronto, ¿qué es la dignidad? La dignidad aquí dice humana, y realmente esa frase es un pleonasmo. Es como subir para arriba o bajar para abajo. ¿Por qué? Porque si dices dignidad es del hombre. El hombre es el que tiene dignidad. El hombre como especie, no como género. La humanidad. Los hombres y mujeres somos los que tenemos dignidad. Entonces decir dignidad humana pues es pleonástico. Si es dignidad, necesariamente es humano. No hay dignidad en otros seres de la creación, porque es una cualidad o calidad o característica propia de la persona humana. Esto hace que sea un ser único, irrepetible, ¿sí? Consecuentemente valiosísimo y respetable. Se justifica porque el ser humano es el ser que tiene racionalidad, pensamiento coherente, capaz de conocer su realidad y la de otros seres. Y también tiene albedrío, capacidad de selección, selección racional. Tú puedes seleccionar entre una conducta y otra, y lo haces a cada momento de tu vida. Simplemente cuando decidiste tu vocación, pues eso, tú podrías, así como eres abogado, podrías haber sido ingeniero o contador o químico y seguramente lo hubieras hecho muy bien, pero tú decidiste por razones personales que tú querías ser abogado. Tú estás seleccionando todos los días entre conductas posibles. A veces son muy trascendentes, como tu profesión. A veces parecen cotidianas, intrascendentes, pero siempre tienes albedrío. Entonces, por esas dos características propias del ser humano, su capacidad de racionalidad y su capacidad de albedrío, pues es que tiene dignidad, tiene grandeza, tiene excelencia. Y esa dignidad se manifiesta desde que nace, bueno, desde que está en vientre la criatura. ¿Por qué? Porque ya el tratamiento que tenemos que darle es especial. Es interesante ver cómo cuando un niño nace, aunque tenga minutos de nacido, ya se le tiene que tratar de manera diferente, no es un ser cualquiera, es un ser humano. Entonces ya debe ser tratado como tal. Esa es la dignidad de origen u ontológica, la que tenemos solo por ser seres humanos. Y la otra la vamos adquiriendo a través de nuestra vida.
con lo que tú haces, con tu currículo, ¿sí? Entonces tú vas mejorando el concepto que tienen de ti los demás, tus hechos, tus acciones, tu solidaridad, tu empatía, hace que la gente te aprecie en tu medio ambiente, tu familia, tus vecinos, tu ciudad, tu país. Y entonces esa es dignidad derivada o adquirida o de honor. Algunas personas logran formar una dignidad muy sólida a lo largo de su vida y otros al contrario, con sus actos demeritan su dignidad. Bueno, pero conservan la de origen. Por eso, aunque se trate de un delincuente peligrosísimo, de un delincuente serial, incorregible, pues no lo puedes tratar como si fuera un esclavo o una cosa, porque aún dentro de esa situación tan negativa, conserva su dignidad de origen. Esa sí la conserva porque esa fue de origen, es un ser humano. La otra, la de honor, la que adquiere, pues en su caso no lo hay, al contrario, se ha desprestigiado a lo largo de su vida. Sin embargo, conserva la de origen y por eso no puedes tratarlo como si fuera un mueble. La dignidad impide legalmente realizar actos que denigren a las personas. De aquí que para ejercer el jus puniendi, los órganos del Estado que están facultados para ello deben cumplir previamente con las reglas de un debido proceso. Eso de entrada. Pero también ya vimos que no se puede utilizar ahora tortura, palos, etcétera, situaciones que denigran a las personas y que desde luego pondrían en riesgo gravísimo su dignidad. Entonces ya no cabe en nuestra concepción contemporánea ese tipo de sanciones. Reflexiones finales al tema de la dignidad humana como límite del jus puniendi. El tema de la dignidad como cualidad inherente al ser humano fue resaltado en la antigüedad, o sea, viene desde muy antiguo este concepto, por la escuela filosófica grecorromana del estoicismo. El estoicismo fue una postura filosófica que tuvo sus raíces en Grecia y en Roma. Posteriormente fue fortalecida por los autores cristianos y humanistas y racionalistas. Y en cuanto al albedrío como parte configurativa de la dignidad, aquí te hacemos una recomendación. Acudir, entre otros, al pensamiento de Luis Recasensiches en su obra de Filosofía del Derecho. Luis Recasensiches fue un autor de origen español, aunque nació en Guatemala, pues él era español, y vivió sus últimos años en México. Y escribió varias obras, tiene su sociología, que es muy famosa, su filosofía del derecho. Y él fue siguiendo la tónica de su maestro, don José Ortega y Gasset, otra persona de gran talento, pues fue precursor de este concepto de la dignidad humana. Mucho sobre este asunto y el libre albedrío lo puedes encontrar en su filosofía del derecho. Igualmente se recomienda de Ovalle Bazán Marcelo Ovalle Bazán, un artículo que se llama La dignidad humana como límite al jus puniendi, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile. El doctor Marcelo Valle Bazán es un chileno muy destacado y en 2019 su libro no es tan anterior, es relativamente reciente, habla de esto de la dignidad humana precisamente como límite a la actividad punitiva del Estado. Él lo enfoca sobre el Tribunal Constitucional en su país, en Chile, pero mucho de lo que ahí explica pues es válido en cualquier país. Y esto lo encuentras en línea, metes a internet y ahí está su artículo y puede tener mucho provecho. Bueno, esto como tú sabes va a ser material tuyo, de manera que estas citas de Recasensic, de Marcelo Valle Bazán, van a estar en la lámina por si te interesa.
Bien, pues ya dejamos el asunto del virtual y vamos a los procedimientos sancionadores electorales. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es una de las leyes que tenemos que tomar en cuenta para este asunto, se regula el régimen sancionador electoral. En el artículo 442 se enlistan los sujetos de responsabilidad acciones a disposiciones electorales. Y si yo saco de ahí los infractores, me encuentro que pueden ser partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes. ¿Me están escuchando todavía? Sí. Sí. Sí, se escucha. Hay que tener cuidado porque se fue la imagen y es posible que expulse. Si fuera el caso, inmediatamente haría trámites para ingresar de nuevo. Entonces, mira, pues pueden ser partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular, ciudadanos o cualquier persona física o moral, observadores y organizaciones de observadores, las autoridades o los
Ya está, doctor. Permítame volver a colocarla. Sí, ya la observan, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. muy bien. Bueno, miren ustedes, en cuanto hace a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su artículo 442, enlista los sujetos de responsabilidad por infracciones a disposiciones electorales. Pero estábamos viendo, mira, está partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos o cualquier persona física o moral, con eso hubiera bastado. Observadores y organizadores de organizaciones de observadores, autoridades o los servidores públicos federales, locales o municipales o de cualquier ente público, notarios públicos extranjeros, los concesionarios de radio y televisión, organizaciones de ciudadanos para formar partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales o laborales, ministros de culto, iglesias o cualquier agrupación religiosa y los demás sujetos obligados en los términos de la ley. Bueno, yo me pregunto, ¿quién no está? Pues ahí estás tú, estoy yo, está ella, estamos todos, ya sea como ciudadanos simplemente o como religiosos o como lo que sea, todos, todos estamos. A ver, veo que alguien ha levantado su mano por ahí. Sí, maestro. Nada más ahí mi pregunta es si, por ejemplo, para los que caen de más en la ley no serían los observadores internacionales, porque luego Sí. ve que en colaboración permiten que observadores internacionales lleguen. Entonces me imagino Hey, que a ellos podría aplicarse eso. acuérdese que eso, sí, claro, y tiene usted toda la razón, pero acuérdese que muchas leyes así nos dicen, después de hacer una enumeración exhaustiva prácticamente, todavía nos dicen, bueno, pues si algo nos faltó, ahí está, ¿verdad? Es decir, los que falten, los demás que diga la ley. Y ahí, claro, pues cabrían esos observadores extranjeros, que usted sabe que la categoría ni siquiera es de observadores, sino de visitantes extranjeros, como si fueran turistas, ¿verdad? Todavía resabio de aquella situación de que el extranjero no se inmiscuya en nuestras cosas nacionales, que tiene su explicación histórica. No se nos olvida la guerra de los pasteles y demás, pero pues ya a estas alturas como que ya no tendríamos que tener ningún, pues digamos, ningún miedo a llamarles observadores electorales. Es más, la gente así los llama observadores electorales cuando ve gente que no es de nuestra nacionalidad, que andan por ahí observando y tomando notas y todo. Pero bueno, pues sí, cabe perfectamente lo que usted nos está diciendo. Pero fíjense, pues qué cosa, ahí estamos todos, ahí estoy yo, ¿sí? Y tú, y tú, y todos estamos. Entonces, casi podríamos preguntarnos, bueno, ¿quién no está? Eso sería, más bien sería mejor poner quiénes no. Ahora bien, a su vez, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es la otra ley, manifiesta en su artículo 12, son partes de un procedimiento no sancionador, sino de cualquier vía impugnativa, el actor, o sea, el que promueve, el que se queja, el que va al tribunal a manifestar sus agravios, la autoridad responsable o el partido político. Sí, la autoridad responsable, que puede ser un consejo distrital, el Consejo General del INE, etcétera. Pero también un partido político, y por eso está separado, porque el partido político no es autoridad y sin embargo sí puede causar perjuicio a las personas con sus decisiones, incluso a sus propios afiliados. Entonces, por eso dice la autoridad responsable o el partido político. Y el tercero interesado. Pero ¿quién es el tercero interesado? Pues la misma ley me dice, mira, el tercero interesado es una persona física o moral, o sea, puede ser un ciudadano, una ciudadana, o puede ser un partido político, por ejemplo, con interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, el compareciente.
Y podemos poner un ejemplo así muy a la mano para que nos quede claro. Vamos a suponer que el partido A ganó las elecciones para gobernador en el estado de Zacatecas. Y el partido B se muestra inconforme con los resultados, aduciendo que hubo muchas irregularidades en el proceso y sobre todo el día de la jornada electoral. Entonces interpone un juicio de inconformidad, un JIN por sus siglas. Entonces, él va a tratar de demostrar el partido B que todo lo que dice es cierto, por eso va a aportar sus pruebas. El partido A que se le dio por ganador, obviamente que no le conviene que se revierta el triunfo. Y entonces, en el momento que tiene la posibilidad, porque hay un plazo para que lo haga, acude y dice: yo soy tercero interesado. ¿Por qué? Porque pues a él le afecta. En caso de que a través del juicio de inconformidad se demostrara que partido B tiene razón, pues partido A perdería su triunfo. Entonces a él no le conviene eso, él se ve afectado. Entonces va a tratar de demostrar que no hubo tales irregularidades. Ahora ya, el tribunal en la sala competente determinará quién tiene razón. Eso ya es otra cosa. Pero aquí hay un tercero interesado, que es el partido que ganó y al que de ninguna manera le conviene que se ponga en duda siquiera el triunfo que obtuvo. Entonces, ese es un tercero interesado, una persona, como dice aquí, ya sea física o moral, que tiene un interés legítimo en la causa derivado de un derecho que no es compatible con el del promovente. Si no pueden haber ganado los dos. Entonces, pues a él no le conviene que se revierta. En este ejemplo, pues queda muy claro. No, lo que nos interesaba mucho, porque lo vamos a ver en el procedimiento especial sancionador, en el PES. Bueno, las partes son promovente, la autoridad responsable y el tercero interesado. A veces hay tercero interesado, a veces no lo hay. A lo mejor no hay nadie que se oponga a los derechos que aduce el promovente. O sea, el promovente sí tiene que haber, porque si no, no habría juicio, no habría vía impugnativa. Ese siempre va a haber. La autoridad a la que se le está imputando la acción que no es adecuada, que es fuera de ley, pues esa es la autoridad responsable, o sea, también tiene que haberla. El tercero interesado, pues a veces lo hay y a veces no lo hay. Esto es en general para los medios impugnativos que están contemplados, que están regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahora, esto no lo perdamos de vista porque después lo vamos a ver reflejado en otro orden de ideas en los procedimientos sancionadores. Nota, en el artículo 442 bis, que es producto de una reforma, cuando sea bis o Otero, etcétera, es que reformaron y no quisieron mover el numeral de los artículos. Entonces, en el artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se afirma que la violencia política y en razón de género constituye una infracción a la ley. Y luego el artículo 474, también bis, producto de reforma, incluye el procedimiento respectivo en la regulación del PES. Porque esto de la violencia política por razón de género es producto, sí, de una reforma reciente relativamente para proteger y empoderar, en su caso, a las mujeres. Entonces, esto explica estas añadiduras. Por un lado, en el 442 se afirma que violencia política en razón de género constituye infracción a la ley, que quede muy claro para que nadie se llame a que no sabía. Y el 474 bis ya explica cómo esa infracción tan grave se tiene que desarrollar a través del PES y qué medidas, sobre todo las medidas cautelares que se deben tomar en el caso para evitar
mayor perjuicio a las personas que padecen esta violencia por razón de género. En estas leyes se señalan los siguientes procedimientos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El procedimiento sancionador ordinario. Procedimiento sancionador ordinario, que va del 464 al 469. El procedimiento especial sancionador, que es el motivo de nuestro diplomado, 470, 477. Y el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores del instituto, del 478 al 493. Entonces aquí esta lámina nada más nos explica cómo están distribuidos los artículos para el procedimiento ordinario, para el procedimiento especial, ambos sancionadores, y para el régimen de responsabilidad de personas que prestan sus servicios en el instituto. Ahora, el procedimiento especial sancionador está, como decimos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 470. Dentro de los procesos electorales procede por conductas que violen lo establecido en la base 3 del artículo 41 de la Constitución, contravengan normas sobre propaganda política o electoral, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Entonces, lo que está establecido en la base 3 es lo referente a radio y televisión para fines político-electorales. Entonces, aquí me está dando la procedencia, cuándo procede el procedimiento especial sancionador. Pues lo que viole la base tercera del 41 constitucional. ¿Y eso de qué trata? De el uso de radio y televisión para fines político-electorales. Entonces hay reglas específicas para que los partidos políticos o los candidatos puedan utilizar esos tiempos. Bueno, cualquier violación al respecto procede un procedimiento especial sancionador, pero también cuando se contravengan normas sobre propaganda político-electoral, porque también la propaganda tiene sus normas, tiene sus reglas de comunicación política. Si las violentamos, pues cabe un procedimiento especial sancionador, igual que cuando se constituyen actos anticipados de pre o de campaña. El procedimiento especial sancionador, ya sabemos que también se aplica por reforma reciente en procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, en cuyo caso la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del propio instituto ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. Esto dice el 474 bis. Ya sabemos que cuando aparezca un bis o un ter, ¿sí? Es producto de reforma que no quiso correr los numerales de la ley. Ahora bien, aquí en el caso de los asuntos de violencia política contra las mujeres, que es algo muy delicado y de una gravedad a veces verdaderamente sorprendente, lo importante aquí, como les decía, es tomar medidas cautelares para evitar que la infracción se siga cometiendo en grave perjuicio de las personas afectadas. Ahora bien, aquí tenemos un cuadro sinóptico que nos puede hacer mucha luz sobre los procedimientos sancionadores. Está por un lado el ordinario, el POS, que le decimos por sus siglas, o el PES, el procedimiento especial sancionador. El POS, el ordinario, puede valer contra violaciones en cualquier tiempo que no esté reservado al PES, porque si nosotros observamos el PES, salvo el caso de las mujeres, el PES está pues únicamente disponible en tiempos de proceso electoral. En cambio, el POS puede ser en cualquier tiempo. Resuelve el Consejo General del INE. Sigue todo un procedimiento en los órganos del INE
y llega finalmente a la decisión de Consejo General y tiene plazos un poquito más amplios. Nosotros sabemos que a lo que diga el Consejo, pues cabe para el afectado otra vía que ya no es procedimiento ordinario sancionador, sino, por ejemplo, el recurso de apelación. Si finalmente el Consejo General en un post decidió aplicar una sanción a un partido político porque se demostró la violación, la infracción cometida, pues esa multa que le están aplicando al partido puede ser impugnada, pero ya no vía procedimiento sancionador, sino vía recurso de apelación, que ese ya está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y ahí el partido puede manifestar lo que a su derecho convenga, combatiendo esa resolución en mi ejemplo de una multa que le van a aplicar al partido político. Y ya el tribunal en su sala superior, porque como es una decisión del Consejo General, la máxima autoridad del instituto, entonces la competencia se surte, en mi ejemplo, para la sala superior, por supuesto. Bueno, pues ya la sala superior decidirá lo que en derecho convenga. Entonces, pero ya estamos en otra vía, estamos ya en la vía jurisdiccional. Ahora, en el procedimiento especial sancionador, son violaciones en cualquier tiempo que afecte los procesos ordinarios. Resuelve la sala regional especializada del Tribunal Electoral. O sea, una parte del procedimiento, como ustedes saben, lo lleva a cabo el instituto en sus órganos respectivos y llega finalmente a la resolución de la sala regional especializada. Ahora, sobre esa resolución, así como también el haber tomado o no medidas cautelares, el acuerdo de desechamiento o no, esto, si se impugna, se va a la sala superior. Y desde luego la revisión de la decisión de la sala regional especializada. Es lo que está precisamente en los artículos 109 y 110, que son los últimos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y es expedito, o sea, tiene tiempos muy breves, incluso marcados en algunos momentos en horas. Por eso es rápido, para evitar que la conducta infractora cause un perjuicio tal que ya no sea reparable. Por ejemplo, si hay pues un spot que está causando ruido, pues hay que tomar la medida cautelar de momento de retirarlo de la emisión. Pero hay que resolver rápido porque si no, cuando se viniera a resolver, tal vez ya hubiera causado un perjuicio irreparable al afectado. Ahora, las partes en el PES. Bueno, las partes en el PES. Ya vimos primero las partes en un medio impugnativo cualquiera y sabemos que son el promovente, o sea, el que impugna, el que se queja, la autoridad responsable y a veces tercero interesado. ¿Pero cómo está en el PES? Bueno, en el PES tenemos un denunciante. Ese sería, haría las veces de un promovente. No lo podemos llamar así porque no está pidiendo un medio impugnativo, está denunciando una conducta irregular, por ejemplo, actos anticipados de campaña. Y luego él o la persona denunciada, ¿sí? Posible responsable. Acuérdate que no podemos todavía hablar de responsable porque pues, no sabemos cómo va a quedar la situación jurídica. Entonces, hay uno que denuncia y otro que es el denunciado. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 472.3, inciso D, señala que en la audiencia de pruebas y alegatos se dará sucesivamente el uso de la voz a estas partes o a sus representantes. Entonces va a tener un tiempo para hablar el denunciante y otro para hablar la parte denunciada. Y no especifica la figura de tercero. No prevé que exista un tercero. Eso tómenlo en cuenta.
pero tampoco prohíbe. No dice aquí no va a haber tercero. Podría entonces presentarse el caso, incluso en doctrina jurídica, no en la ley, sino en estudios que hicieran especialistas, pues se puede asumir que en este concepto, cualquier persona física o moral afectada colateralmente por la denuncia. Fíjate, aquí quiero que observen muy bien, no nos vayamos a distraer. La figura del tercero interesado aparece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en donde no aparece el procedimiento ordinario o el especial sancionador, sino hasta en su etapa resolutiva, cuando la sala regional especializada resuelve el PES o cuando la sala superior resuelve la revisión a la decisión del procedimiento especial sancionador hecho por la regional, por ejemplo. Y en esa ley de medios sí me dice, lo acabamos de ver, hay un promovente, hay una autoridad responsable y hay un tercero interesado, puede haberlo, y nos define quién es el tercero interesado. ¿Te acuerdas el que teniendo un derecho incompatible? Bueno, en el PES, que está en el 472.3, cuando señala, por ejemplo, la audiencia de pruebas y alegatos, nos dice, le darás la voz sucesivamente al denunciante y luego al denunciado, en el mismo número de veces y el mismo tiempo para cada cual, para que aduzcan lo que a su derecho convenga. Bien, pero no me hablan de un tercero. Aunque tampoco dice, aquí no va a haber tercero interesado. Entonces, la doctrina, no la ley, podría entender que podrían presentarse en algún momento un tercero interesado, que sería la persona física o moral que colateralmente se viera afectado por la denuncia. Esto nunca lo dice la ley, es una especulación de carácter doctrinal, es para el mundo de la academia. Bueno, no se te olvide este dato. Ahora bien, ¿de dónde se podría tomar la academia esta libertad? Pues de aquel principio, de dos principios de derecho romano, que también son muy antiguos y que todo abogado los conoce muy bien. Lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Y la ley no dice en ningún momento, aquí no hay tercero interesado y muéranse, ahí se acabó. Si así lo dijera la ley, ya no tendríamos nada que discutir, pues no hay ya. O bien que dijera, tercero interesado sería como lo dice la ley de medios, la persona física o moral que tiene un derecho incompatible con el bueno, pero no lo dice. Entonces podríamos aplicar el principio de lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Por cierto que este es la indicación concreta, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, lo que no está ordenado está permitido, no. Lo que no está prohibido está permitido, no. Es completo, lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Porque si está ordenado, no está permitido, está obligado, ¿sí? Entonces, el aforismo correcto es, lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Pero hay otro, no se debe distinguir donde la ley no distingue. Entonces, para quien quiera pensar que hay tercero interesado en un procedimiento especial sancionador, pues se podría de aquí asir, ¿verdad? De aquí tomar la cuerda para sostener su idea. Ahora bien, pero la pregunta sería, bueno, oye, ¿qué ha dicho la autoridad? Si hay algún antecedente, hay alguna resolución donde aparezca un tercero interesado en un PES.
porque pues, ¿para qué discutimos? ¿Para qué vemos si la doctrina permite, si está apoyando en que lo que no está ordenado ni prohibido está permitido, etcétera? Pues vamos a un expediente, habrá un expediente donde se hable del tercero interesado, pero en materia de PES. Y entonces hay un expediente de la Sala Distrito Federal en aquella época. Todavía no se llamaba Sala Ciudad de México. Corresponde a la cuarta circunscripción plurinominal y es una sala, claro, regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala DF, hoy Sala Ciudad de México. Es un juicio electoral. El 176, diagonal 2015. Y ahí este asunto se resolvió el 13 de mayo de 2015. Y aquí sí se va a hablar del tercero interesado, pero vamos a ver en qué sentido. Y digo, vamos a ver, porque el tiempo se nos ha vencido. Entonces, tenemos que dar paso a una sección, si es que la hay, de preguntas, respuestas y comentarios. Y esto lo vamos a trabajar el día de mañana. Vamos a empezar con eso. Aquí sí te ruego que tomes nota del expediente, porque a lo mejor, como que ya ves que lo que te sobra es tiempo, eres una persona con todo el tiempo del mundo, bueno, pues si tienes a la posibilidad, dale una vistita. ¿Sí? Está en página electrónica del tribunal. Es el expediente SDF, sala DF, guión JE, juicio electoral, guión 176, diagonal 2015. Si tienes oportunidad, dale una visita para que ya vengas con alguna idea. En caso que no puedas y esas cosas, no te preocupes, aquí lo vamos a comentar para ver qué posición tomó respecto a un tercero interesado en un procedimiento especial sancionador. Ahorita nada más hemos visto lo que dice la doctrina y en qué se apoya. Pero veamos si hay algún antecedente ya en una resolución. Y con esto, si ustedes me lo permiten, pues vamos a dejar de compartir para dar paso a una sección de preguntas y respuestas, si es que las hay. Acuérdate que puedes tener preguntas, respuestas o comentarios, no necesariamente preguntas. No sé si alguno quiera tomar la palabra sobre estos asuntos que acabamos de ver. Y acuérdate también que estas láminas pues, son tuyas. Nada más ten un poquito de paciencia. Mañana después de la sesión lo haremos llegar. Ha levantado su mano don Roberto Durán. Don Roberto, lo saludo con mucho afecto y estamos atentos a lo que usted diga. Accione su micrófono, don Roberto. ¿Qué tal, maestro? Muy bueno. ¿Me Buen escuchan? día, don Roberto. Sí, sí lo ¿Me escuchan? escuchamos. Sí. Buen día, maestro. Pues antes que nada, un agradecimiento, ¿no? Por esta clase. Esperemos que este diplomado sea provechoso para todos, ¿no? Eh, bueno, realmente yo quisiera hacer una pregunta relativa a, pues ahorita estamos viendo la cuestión de las partes en el procedimiento, ¿no? Tanto en el ordinario como en el especial. Eh, Quisiera preguntarle, ¿qué tanto nosotros o los que conforman una autoridad administrativa se tienen la obligación de brindarle copias de un expediente a una persona que no corresponde ser parte en el procedimiento? Ya sabe de que pues hay criterios en situaciones pues de transparencia, de máxima publicidad y todo lo demás, pero pues sabemos que que pues un procedimiento en donde hay litis, vamos a decirle, pues sí, en cierta manera se deben de resguardar datos y cuestiones de actuaciones de las autoridades, etcétera. Entonces, no sé qué tanto estemos obligados de brindar copias cuando así
lo solicita. Entonces, no sé usted qué opinión tiene al respecto. A mí, todos, yo parto de esta base, seguramente usted coincide. A las partes interesadas sí se les debe proporcionar, a las partes que son parte del procedimiento. Incluso, por ejemplo, a una autoridad, pues hay que enviarle copia certificada de la resolución y se le comunica por oficio, por ejemplo. Ahora bien, partes que no estén interesadas realmente no requieren esas copias, porque lo que tiene obligación la autoridad es de publicar, hacer público el documento una vez que ha causado estado. O sea, una vez que ya queda firme, que ya no tiene impugnación. Y es lo que hace, por ejemplo, el tribunal. El tribunal, usted entra a la página y ahí puede leer todo el texto de la resolución. De otra manera, pues está al tanto de lo que ocurrió, de lo que se adujo, de lo que se argumentó y de cómo se razonaron las decisiones. Ahora las partes, estamos ya en otro aspecto, podrían sí tener interés por algún motivo de tener copias, pero las personas que no funcionan como partes, pues la verdad no tendrían por qué pedir esas copias. Si no estuvieran publicadas, pues sí cabría por el principio de transparencia que usted ha dicho. Pero si están publicadas, es tan sencillo que puede leer todo el expediente e incluso pues puede hasta sacar copias de ese expediente bajo su propio peculio, bajo su propio dinero. El órgano pues no está obligado. Imagínense, a veces hay expedientes muy amplios. Entonces, las partes es otra cosa, porque la parte sí puede tener un interés específico. Las personas que consulten lo que quieren saber son datos, forma como se razonó, una serie de cuestiones que precisamente por principio de transparencia y de justicia abierta están a la mano de cualquier persona una vez que ya, claro, causó estado. Mientras todavía esté en estado de resolución o de impugnación, pues puede no estar publicada la resolución, pero cuando ya ha causado estado, está obligado a colocarla en página. Y me imagino que también ocurre en el instituto, ¿verdad? En sus órganos. Publican las cuestiones y cualquiera las podemos ver. Muy bien. No sé si hay alguna otra persona que tenga alguna duda o algún comentario al respecto. Vamos a ver, mañana precisamente vamos a empezar con ese asunto que ha dicho, ya no la doctrina, sino la sala de la Ciudad de México ante el Distrito Federal, en una resolución que tuvo, cómo queda el asunto del tercero interesado, porque se acuerdan que desde que vi el membrete del tema, dije aquí vamos a tener alguna situación especial, vamos a ver exactamente dónde está el tercero interesado, si es que lo hay. Pero eso lo hacemos mañana, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si no tienen otro punto de vista, pues podemos dar por cerrada la actividad, aunque todavía nos faltan 5 minutos, pues podríamos darlo por terminado. No sé si el señor ingeniero, Cejudo está todavía por ahí a la mano, que nos escuche. Ingeniero, ¿está usted aquí con nosotros todavía? Porque el ingeniero tiene 1000 asuntos que tratar, es una persona clave en las cuestiones electrónicas de nuestra escuela judicial. Entonces no sé si anda todavía por ahí, si me está escuchando. Pero bueno, pues podemos dar por terminada la sesión. En ese caso, pues nos vemos mañana. Les ruego encarecidamente que sigan protegiendo su salud. Acuérdense que todavía tenemos muchos riesgos y más vale tomar precauciones. Exagerar las precauciones no es malo, lo malo es confiarnos. ¿Y para qué queremos llevarnos un susto desagradable? Vamos a dejarlo todos hasta aquí. Les mando a todos un gran abrazo y nos vemos mañana tempranito. Ya saben que empezamos a la hora. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Que sigan con bien, cuídense mucho. Mañana. Saludos. Muchas Hasta gracias. luego. Ya nos vemos. Mil gracias por sus mensajes.